El dolor punzante atravesó el abdomen de Esperanza como una daga invisible, obligándola a detenerse en medio de la cocina mientras intentaba levantar la olla de frijoles que había preparado para la comida familiar. Sus manos temblaron al soltarla sobre la estufa y una sensación de debilidad extraña se extendió desde su vientre hacia toda su espalda. El aire se le escapó de los pulmones como si alguien hubiera presionado un interruptor que apagara toda su fuerza interna. A los 58 años, Esperanza había sido siempre la roca inquebrantable de su familia en Guadalajara. Era la que cargaba sin quejas las pesadas bolsas del mercado de Medrano, repletas de verduras frescas y carnes para alimentar a sus 4 hijos y 8 nietos. Era la que movía sola los muebles de caoba maciza para limpiar cada rincón de su casa colonial en el barrio de Analco, la que subía y bajaba las escaleras del segundo piso 20 veces al día sin siquiera pensar en ello. Nunca se quejaba de nada, nunca pedía ayuda, nunca mostró debilidad, pero desde hacía 6 meses, algo estaba cambiando en su cuerpo de manera silenciosa y aterradora. Primero fue la dificultad para levantarse de la cama por las mañanas, esa sensación extraña de que su centro no respondía como antes. Luego llegó la fatiga inexplicable al subir las escaleras que había subido miles de veces sin problemas. Y ahora esto en la incapacidad de sostener objetos que antes levantaba sin esfuerzo. ¿Sientes que tu centro ya no es fuerte como antes? ¿Qué actividades simples que hacías sin pensarlo ahora te cuestan más esfuerzo de lo normal? Hay 3 signos específicos en tu abdomen que están gritando una verdad que millones de personas ignoran y que pueden cambiar completamente tu calidad de vida si los reconoces a tiempo. Comenta si sí tú también has sentido esa extraña debilidad en el centro de tu cuerpo. Quiero saber quién más pasa por esto y no se atreve a decirlo. Esa mañana de martes, mientras preparaba las tortillas de maíz para sus nietos que llegarían a almorzar después de la escuela, Esperanza notó algo que la inquietó profundamente y la llenó de una preocupación que no había sentido jamás. Al intentar mantener la postura erguida frente a la mesa de trabajo de mármol donde había amasado durante décadas, sintió como si su abdomen fuera incapaz de sostenerla. Era como si hubiera perdido esa fuerza interna que siempre había tenido, esa sensación de solidez en el centro de su cuerpo que le permitía mantenerse firme durante horas de trabajo doméstico. ¿Qué me está pasando?, se preguntó en silencio, mientras observaba en el reflejo de la ventana de la cocina cómo su postura se había encorvado sin que se diera cuenta. Su abdomen parecía hundido, casi como si hubiera perdido volumen muscular, y cuando intentaba enderezarse conscientemente, una molestia sorda y persistente se extendía por toda su zona lumbar como si sus músculos se hubieran olvidado de cómo trabajar juntos. Se acercó al espejo del baño y lo que vio la dejó helada. Su reflejo mostraba a una mujer que ya no reconocía completamente. Su abdomen no solo parecía más pequeño, sino que tenía una apariencia cóncava, hundida hacia adentro, como si los músculos se hubieran desvanecido. Cuando intentaba contraer el abdomen como solía hacer para mantener una buena postura, apenas sentía respuesta de esos músculos que antes eran tan fuertes. Rosa, su vecina de toda la vida y antigua enfermera del Hospital Civil de Guadalajara, llegó como cada martes para tomar café de olla y charlar sobre sus nietos, las telenovelas y la vida del barrio. Al ver a Esperanza sentada en la silla de mimbre del patio, con una mano en la espalda y el rostro tenso de preocupación, frunció el ceño con la experiencia de quien ha visto miles de pacientes a lo largo de su carrera. «Comadre, ¿qué tienes? Te veo diferente, como apagada», le dijo Rosa, tomando asiento frente a ella y observándola con esos ojos entrenados que habían diagnosticado problemas de salud durante más de 30 años. «No sé, Rosa Ann, es como si mi cuerpo ya no fuera mío. Antes podía estar horas cocinando tamales para toda la familia sin problemas, cargando ollas pesadas, moviéndome de un lado a otro sin cansarme. Pero ahora siento como si no tuviera fuerzas en la panza, como si algo se hubiera roto por dentro, Ann, y mira». Esperanza se incorporó lentamente, levantando su blusa para mostrar cómo su abdomen parecía cóncavo, hundido hacia adentro. «¿Ves esto? No es normal, ¿verdad? Parece como si hubiera perdido músculo». Rosa observó con atención profesional, recordando inmediatamente casos similares que había visto en el hospital. Como enfermera jubilada con décadas de experiencia, había visto estos signos antes, pero desafortunadamente, en el hospital siempre llegaban cuando ya era muy tarde para una recuperación fácil.
Esperanza, hay algo importante que necesitas saber. Lo que me estás mostrando no es solo cosa de la edad como muchos doctores dirían. Estos pueden ser signos de algo que tiene nombre, explicación y, lo más importante, solución. ¿Qué quieres decir?, preguntó Esperanza, sintiendo una mezcla de alivio por no estar loca y ansiedad por descubrir qué le estaba pasando realmente a su cuerpo. Tu abdomen no solo te duele, comadre, te está hablando, te está enviando señales de alarma, y estos signos que me muestras, he visto en mis años de enfermera cómo pueden cambiar completamente la vida de una persona cuando se entienden a tiempo y se atienden correctamente. Esperanza se llevó ambas manos al vientre, palpando esa sensación extraña de vacío y debilidad que la había estado atormentando día y noche durante meses. Por primera vez desde que comenzaron los síntomas, sintió una chispa genuina de esperanza. Tal vez lo que le estaba pasando tenía nombre, y más importante aún, tal vez tenía una solución real y efectiva. Rosa se acercó y le tomó las manos con el cariño de una amistad de décadas. ¿Sabes qué, comadre? Vamos a descubrir juntas exactamente qué está pasando, porque lo que sientes tiene mucho que ver con algo que en medicina llamamos sarcopenia abdominal. Y créeme, por mi experiencia, hay formas completamente naturales de recuperar esa fuerza que sientes que has perdido. El rostro de Esperanza se iluminó por primera vez en semanas. No estaba loca, no estaba inventando síntomas, no era solo cosa de viejas como le había dicho su hijo Mayoere cuando se quejó. Había una explicación médica real para esa sensación de fragilidad que la había estado asustando. Y lo mejor de todo, Ana había esperanza concreta de recuperar la fuerza y vitalidad que tanto extrañaba. Mientras terminaban su café de olla endulzado con piloncillo, Rosa comenzó a explicarle que lo que estaba viviendo era mucho más común de lo que pensaba, especialmente en mujeres de su edad, pero que la mayoría no sabía identificar las señales tempranas. El problema, comadre, es que muchas personas no reconocen estos signos hasta que la pérdida muscular es tan severa que es muy difícil recuperarse completamente. Pero tú los has identificado a tiempo y eso marca toda la diferencia. Las siguientes semanas fueron un despertar doloroso para Esperanza. Lo que había comenzado como una molestia ocasional se transformó en una realidad diaria que la llenaba de frustración y, por primera vez en su vida, de miedo genuino. Cada mañana, al intentar levantarse de la cama, sentía como si su cuerpo la traicionara un poco más. El episodio que la marcó profundamente ocurrió un jueves por la tarde. Sus nietos, Sofía y Miguel, de 8 y 10 años respectivamente, habían llegado corriendo después de la escuela, como siempre, esperando que su abuela los cargara y los llenara de besos. Pero cuando Sofía saltó hacia sus brazos, como había hecho miles de veces, Esperanza sintió un dolor agudo atravesar su abdomen y una debilidad tan intensa que casi deja caer a la niña. «Abuela, ¿estás bien?», preguntó Sofía, con sus grandes ojos llenos de preocupación, mientras Esperanza se las arreglaba para sostenerla con un esfuerzo que antes jamás había requerido. «Sí, mi amor, solo estoy un poquito cansada», mintió Esperanza, pero por dentro sentía como si algo fundamental se hubiera roto. La mujer que había cargado a 4 hijos, que había trabajado en el campo desde los 15 años, que había movido muebles y cargado costales de maíz, ahora luchaba para levantar a su nieta de 25 kilos. Esa noche, mientras preparaba la cena, Rosa llegó y encontró a Esperanza sentada en la cocina, con lágrimas en los ojos y una expresión de derrota que jamás le había visto. «¿Comadre? ¿Qué pasó?», preguntó Rosa, alarmada por el estado de su amiga. «Ya no puedo». Rosa Anoy casi dejó caer a Sofía. «Mi cuerpo ya no responde. Es como si cada día fuera peor», confesó Esperanza, tocándose el abdomen que ahora parecía aún más hundido y débil. Rosa se sentó a su lado y comenzó a hacer las preguntas que había aprendido a hacer en sus años de enfermera. «Cuéntame exactamente qué has estado comiendo, cómo has estado durmiendo, qué medicinas tomas». Lo que descubrió la alarmó profundamente. Esperanza, como millones de adultos mexicanos, había caído en errores comunes que estaban acelerando la pérdida de su fuerza muscular sin que se diera cuenta. «Comadre, me dijiste que desde que empezaste a sentirte mal, has estado comiendo menos porque no tienes hambre, ¿verdad?», preguntó Rosa. «Sí, casi no tengo ganas de comer, apenas unas tortillas con frijoles, café y pan dulce. Pensé que era normal a mi edad», respondió Esperanza. Rosa
negó con la cabeza. Ese es el primer error, grave. Cuando no comes suficiente proteína, tu cuerpo empieza a comerse sus propios músculos para obtener los aminoácidos que necesita. Es como si estuvieras ayunando sin darte cuenta. Y tu abdomen es una de las primeras zonas que pierde músculo. ¿Y qué hay del ejercicio?, continuó Rosa. Desde que me duele, he estado más quieta. No quiero forzar el cuerpo, ¿sabes? Me la paso más sentada viendo televisión o descansando, admitió Esperanza. Segundo error, suspiró Rosa. El reposo excesivo acelera la pérdida muscular. Es un círculo vicioso. Antes duele, te mueves menos, pierdes más músculo, te duele más. Pero había más. Rosa descubrió que Esperanza había estado tomando antiinflamatorios casi diariamente para el dolor, sin saber que el uso prolongado de estos medicamentos puede interferir con la síntesis de proteínas musculares. También había comenzado a tomar pastillas para dormir porque el dolor no la dejaba descansar, creando otro ciclo destructivo. ¿Y el doctor qué te dijo cuando le contaste todo esto?, preguntó Rosa. Fui al centro de salud la semana pasada. El doctor me dijo que es normal a mi edad, que tome más calcio y que descanse. Me recetó estas pastillas para el dolor y me dijo que volviera en 3 meses si no mejoraba, explicó Esperanza, mostrando un frasco de antiinflamatorios. Rosa sintió una mezcla de frustración y tristeza. Había visto esta historia repetirse cientos de veces. Comadre, ese doctor no entendió lo que realmente te está pasando. Te está tratando los síntomas, no la causa. Durante las siguientes 2 semanas, la situación de Esperanza se deterioró visiblemente. Sus hijos comenzaron a notar que su madre, siempre tan independiente, ahora necesitaba ayuda para tareas básicas. Carmen, su hija mayor, llegó un sábado y encontró a su madre luchando para abrir un frasco de mermelada. «Mamá, déjame ayudarte», dijo Carmen, pero vio en los ojos de su madre algo que la asustó en resignación. «Ya no sirvo para nada, mija», murmuró Esperanza. «Cada día me siento más inútil. A veces pienso que sería mejor estar en un asilo para no ser una carga». Esas palabras hirieron profundamente a Carmen, quien nunca había visto a su madre tan derrotada. La mujer que había sido el pilar de fortaleza de toda la familia ahora hablaba como si hubiera perdido toda esperanza. Rosa, que había estado investigando en sus libros de medicina y consultando con antiguos colegas, se dio cuenta de que estaban enfrentando algo más serio de lo que inicialmente pensó. Los 3 signos que había identificado en el abdomen de Esperanza, la concavidad, la debilidad al contraer y el dolor al hacer esfuerzos, no eran síntomas aislados, sino parte de un proceso degenerativo que, sin intervención correcta, podría llevar a una dependencia total. «Esperanza», le dijo Rosa una tarde, mientras tomaban té de manzanilla en el patio, «lo que te está pasando tiene un nombre específico en medicina en sarcopenia abdominal progresiva. No es solo cosa de la edad, es una condición que afecta a millones de personas, pero que tiene solución si se atiende correctamente». «¿Pero cómo puede tener solución si cada día me siento peor?», preguntó Esperanza con voz quebrada. «Porque hasta ahora has estado haciendo exactamente lo opuesto de lo que tu cuerpo necesita», explicó Rosa. «Has estado comiendo menos proteína cuando necesitas más, moviéndote menos cuando necesitas movimiento específico y tomando medicinas que interfieren con la recuperación muscular». La conversación se volvió más intensa cuando Rosa le explicó las consecuencias reales de no atender esta condición. «Comadre, si no hacemos algo ahora, en 6 meses podrías necesitar ayuda para levantarte de la cama. En 1 año, podrías no poder subir escaleras. He visto casos donde las personas terminan en silla de ruedas, no por una enfermedad grave, sino simplemente por pérdida muscular que se pudo haber prevenido». Esperanza sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La imagen de sí misma dependiente, incapaz de cuidar a sus nietos, de cocinar para su familia, de ser la mujer fuerte que siempre había sido, la llenó de una determinación que no había sentido en meses. «¿Qué necesito hacer?», preguntó con una voz que recuperó parte de su firmeza característica. Rosa sonrió por primera vez en semanas. «Primero, necesitas entender que esto no es tu culpa. Nadie te enseñó cómo mantener la masa muscular después de los 50. Segundo, necesitas saber que hay una forma específica de alimentar y ejercitar tu cuerpo que puede revertir este proceso». «¿Pero funcionará a mi edad?», preguntó Esperanza.
con una mezcla de esperanza y escepticismo. Esperanza. He visto mujeres de 70 años recuperar la fuerza que habían perdido. El músculo, a diferencia de otros tejidos, tiene una capacidad increíble de regenerarse si le das lo que necesita, aseguró Rosa. Esa noche, por primera vez en semanas, Esperanza durmió con una sensación diferente. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba acompañado de algo más poderoso, a la determinación de luchar por recuperar su vida. Pero lo que descubriría a continuación desafiaría todo lo que creía saber sobre la nutrición y la salud. Pero lo que descubriría a seguir haría que su confianza en todo lo que sabía sobre alimentación saludable se desmoronara por completo. La mañana que cambiaría para siempre la vida de Esperanza comenzó con una llamada telefónica inesperada. Rosa había contactado a la doctora Patricia Mendoza, una especialista en medicina geriátrica del Hospital San Javier, que había sido su compañera de trabajo durante años y que ahora se dedicaba a investigar la sarcopenia en adultos mayores. Rosa, trae a tu amiga mañana temprano. Quiero evaluarla personalmente, había dicho la doctora Mendoza después de escuchar la descripción detallada de los síntomas de Esperanza. A las 8 de la mañana, Esperanza y Rosa se encontraban en el consultorio de la doctora Mendoza, un espacio luminoso lleno de diplomas y certificaciones que hablaban de décadas de experiencia en medicina preventiva. La doctora, una mujer de unos 55 años, con una mirada inteligente y compasiva, examinó cuidadosamente a Esperanza. Señora Esperanza, lo que usted tiene es efectivamente sarcopenia abdominal, pero está en una etapa donde todavía podemos revertir completamente el proceso, explicó la doctora mientras señalaba las imágenes de una ecografía que mostraba la pérdida de masa muscular en el abdomen. Sus músculos del core han perdido aproximadamente un 30% de su masa, pero la buena noticia es que el tejido muscular restante está saludable. ¿Eso significa que puedo recuperarme?, preguntó Esperanza con una voz llena de esperanza. No solo puede recuperarse, señora Ann va a recuperarse, pero necesita hacer 3 cambios fundamentales, y el primero va a sorprenderla, respondió la doctora, con una sonrisa que transmitía confianza absoluta. La doctora Mendoza se acercó a su escritorio y tomó una pequeña semilla dorada que tenía en un frasco de vidrio. ¿Sabe qué es esto, señora Esperanza? Esperanza observó la diminuta semilla. Parece chía, doctora, pero más pequeña. Exactamente, es chía, pero no cualquier chía. Esta es chía negra mexicana y va a convertirse en su mejor aliada para recuperar la fuerza de su abdomen, explicó la doctora. Un estudio realizado por la Universidad de Guadalajara en 2022 demostró que las mujeres mayores de 55 años que consumían 25 gramos de chía diariamente durante 12 semanas recuperaron hasta un 40% de su masa muscular abdominal. Rosa y Esperanza se miraron sorprendidas. ¿Una semilla puede hacer eso?, preguntó Esperanza, incrédula. No es solo una semilla, señora. La chía contiene todos los aminoácidos esenciales que su cuerpo necesita para reconstruir músculo, pero además tiene una característica única: cuando se hidrata, forma un gel que permite una absorción lenta y sostenida de proteínas durante hasta 6 horas, explicó la doctora Mendoza mientras vertía agua sobre las semillas, mostrando cómo se transformaban en un gel transparente. Pero doctora, yo he comido chía antes y no sentí diferencia, comentó Esperanza. Ese es el error más común. La mayoría de las personas la consumen incorrectamente. Para que funcione en la regeneración muscular, debe prepararse de una manera específica, consumirse en el momento correcto del día y combinarse con movimientos precisos, explicó la doctora. La doctora Mendoza le entregó a Esperanza una hoja con instrucciones muy específicas, que es chía negra mexicana, salvia hispánica, 25 gramos diarios, 2 cucharadas soperas. ¿Cómo prepararla? A. Remojar las 2 cucharadas en 200 mililitros de agua tibia durante exactamente 15 minutos hasta formar gel. Agregar jugo de medio limón y una pizca de sal rosa. Cuando tomarla, dividir en 2 porciones. Una al despertar con el estómago vacío, otra 30 minutos antes de la cena.
¿Con qué frecuencia? Todos los días durante 3 meses, mínimo, para ver resultados significativos. Beneficios fisiológicos: los aminoácidos de la chía estimulan la síntesis de proteínas musculares, especialmente en el área abdominal. El gel formado mantiene estables los niveles de glucosa, evitando la degradación muscular por picos de insulina. Los omega 3R reducen la inflamación que impide la regeneración muscular. Pero, doctora, ¿por qué nunca me dijeron esto otros médicos?, preguntó Esperanza. Porque la medicina convencional trata síntomas con medicamentos, no causas con nutrición. La sarcopenia no se cura con pastillas, se revierte con alimentación específica y movimiento dirigido, respondió la doctora Mendoza. ¿Movimiento dirigido?, preguntó Rosa. Exacto. No cualquier ejercicio sirve. Para regenerar músculo abdominal a los 58 años, necesita ejercicios isométricos específicos que puede hacer desde su casa, explicó la doctora mientras les mostraba 3 movimientos simples en respiración diafragmática profunda, contracción abdominal sostenida en posición sentada y activación del transverso abdominal. Estos ejercicios, combinados con la chía preparada correctamente, activarán las células satélite de sus músculos abdominales. Estas células son como las constructoras que reparan y construyen nuevo tejido muscular, explicó la doctora con entusiasmo. Esperanza sentía como si estuviera descubriendo un mundo completamente nuevo. ¿Y esto realmente funciona? Señora Esperanza, he visto casos más avanzados que el suyo. Pacientes que llegaron en silla de ruedas y a los 6 meses estaban cargando a sus nietos otra vez. Pero necesita ser constante y seguir las instrucciones al pie de la letra, aseguró la doctora. La consulta continuó con más revelaciones sorprendentes. La doctora explicó que la chía debía combinarse con otros alimentos específicos para maximizar su efecto, una proteína completa como huevo o pescado en el almuerzo y vegetales ricos en magnesio como espinacas o acelgas en la cena. El magnesio es crucial porque sin él, los músculos no pueden contraerse ni relajarse correctamente. Es como tener los materiales de construcción, pero no las herramientas para usarlos, explicó la doctora. También descubrieron que Esperanza debía suspender inmediatamente los antiinflamatorios que había estado tomando, ya que bloqueaban la síntesis de proteínas musculares. Es como si estuviera construyendo una casa, pero alguien más la estuviera demoliendo al mismo tiempo, comparó la doctora. Al final de la consulta, la doctora Mendoza le entregó a Esperanza un programa detallado de 90 días con instrucciones precisas para cada semana. Señora Esperanza, en 30 días va a notar que puede mantenerse erguida más tiempo. En 60 días va a poder cargar a sus nietos sin dolor. En 90 días va a tener más fuerza abdominal de la que tenía hace 5 años. Esperanza salió del consultorio con lágrimas en los ojos, pero esta vez eran lágrimas de esperanza y determinación. Por primera vez en meses, sentía que tenía el control de su situación. Rosa, ¿crees que realmente funcione?, preguntó mientras caminaban hacia la farmacia para comprar la chía específica que había recomendado la doctora. Comadre, esa doctora ha dedicado su vida a estudiar esto. Si dice que funciona, funciona. Pero recuerda, tú tienes que hacer tu parte, respondió Rosa con convicción. Esa tarde, Esperanza preparó su primera porción de chía siguiendo las instrucciones exactas. Mientras observaba las pequeñas semillas transformarse en gel, sintió que estaba presenciando el inicio de su propia transformación. Si quieres más soluciones naturales como esta que pueden cambiar tu calidad de vida, suscríbete y activa el siniño. Esta información puede ayudar a alguien que amas a recuperar su fuerza e independencia. El sabor era suave, casi neutro, con un toque cítrico de limón que lo hacía agradable. Pero más importante que el sabor era la sensación de estar tomando control de su salud de una manera que nunca había imaginado posible. Esto es solo el comienzo, se dijo a sí misma mientras terminaba su primera porción de chía preparada correctamente. No sabía que en las próximas semanas sería testigo de cambios que la sorprenderían incluso a ella misma. 3 meses después, un sábado soleado de octubre, la cocina de Esperanza rebosaba de actividad y risas. Sus 8 nietos corrían de un lado a otro mientras ella, con una sonrisa radiante, preparaba tamales para toda la familia. Pero lo más sorprendente no era la cantidad de comida, sino la facilidad con la que movía las pesadas ollas de una hornilla a otra. «Abuela, cárgame», gritó Sofía corriendo hacia ella con los brazos extendidos.
Sin dudarlo, Esperanza levantó a su nieta de 25 kilos y la hizo girar en el aire. Sofía estalló en risas mientras Miguel esperaba su turno. «Yo también, abuela». Abuela Carmen, quien había llegado temprano para ayudar, observaba con lágrimas en los ojos. La mujer que había visto tan frágil apenas 3 meses atrás, ahora cargaba a sus nietos como si tuviera 40 años otra vez. «Mamá, no puedo creer este cambio. ¿Cómo es posible?», preguntó Carmen genuinamente asombrada. Esperanza sonrió mientras colocaba a Miguel en el suelo. «Mi niña, cuando entiendes lo que tu cuerpo necesita y se lo das exactamente como lo pide, pueden pasar milagros». La transformación había sido gradual pero constante. En la primera semana, Esperanza notó que podía mantenerse erguida mientras cocinaba sin dolor en la espalda baja. En la segunda semana, subir escaleras ya no le causaba fatiga extrema, pero el momento que marcó el antes y después ocurrió en la cuarta semana. En el mercado de Medrano, se dio cuenta de que había cargado todas las bolsas hasta el carro sin ayuda. No fue hasta llegar a casa que se percató de lo que había logrado. «Rosa, cargué todas las bolsas del mercado yo sola», le gritó a su vecina desde el patio, con una emoción que contagió a toda la cuadra. A los 2 meses, el cambio físico era innegable. Su abdomen ya no tenía esa apariencia hundida que tanto la había preocupado. Cuando se miraba al espejo, podía ver que había recuperado el contorno natural de su torso. Más importante aún, cuando contraía los músculos abdominales, sentía una respuesta firme y fuerte. «La chía realmente funciona», le había dicho a Rosa. «Pero no es solo la chía. Son los ejercicios, la forma de comer, todo junto». Ahora, en este sábado de celebración familiar, Esperanza se movía por su cocina con gracia y fortaleza completamente recuperada. Podía estar de pie durante horas sin cansarse, levantar ollas pesadas, cargar nietos y hacer todas las actividades que había temido perder para siempre. «Abuela, ¿me enseñas a hacer esa cosa verde que tomas en las mañanas?», preguntó Miguel, refiriéndose a la chía preparada que había visto a su abuela tomar religiosamente. «Por supuesto, mi amor, pero tienes que prometerme que la vas a tomar todos los días como yo», respondió Esperanza. Durante el almuerzo, rodeada de sus 4 hijos y 8 nietos, Esperanza se sintió completa. No solo había recuperado su fuerza física, sino su rol como el centro fuerte de su familia. «Ma, quiero que me enseñes todo lo que aprendiste», le dijo Roberto. «Mi esposa también está empezando a sentir dolores similares, y yo quiero aprenderlo para cuando sea mayo, agregó Carmen. «Ver tu transformación me hizo entender que envejecer no tiene que significar volverse débil». Esperanza asintió con sabiduría. «Lo más importante que aprendí es que nuestro cuerpo tiene una capacidad increíble de sanarse a cualquier edad, pero necesita que le demos exactamente lo que necesita». Esa tarde, mientras la familia disfrutaba y las risas llenaban la casa, Esperanza reflexionó sobre su viaje. 3 meses atrás se había sentido inútil, como una carga. Había contemplado mudarse a un asilo porque creía que ya no podía cuidar de sí misma. Hoy, no solo se cuidaba completamente sola, sino que había vuelto a ser el pilar que su familia necesitaba. Podía jugar con sus nietos, cocinar para multitudes y planear el futuro con confianza. «Rosa», le dijo mientras limpiaban los platos, «gracias por no dejarme rendir, comadre. Tú hiciste todo el trabajo. Yo solo te ayudé a encontrar el camino», respondió Rosa con cariño. Mientras el sol se ponía sobre Guadalajara, Esperanza se paró en su patio, respiró profundamente y sintió la fortaleza de su centro, de todo su ser. A los 58 años, se sentía más fuerte que a los 50 en su historia. Se había convertido en inspiración de todo su barrio. Vecinas comenzaron a visitarla para aprender sobre la chía y los ejercicios. Rosa y ella organizaban reuniones semanales para enseñar a otras mujeres. Tú también puedes escribir una historia de transformación como la de Esperanza. Todo comienza con entender que tu cuerpo tiene el poder de regenerarse, sin importar tu edad. Si esta historia te inspiró o conoces a alguien que podría beneficiarse, me harías muy feliz si la compartes. Un simple gesto puede ser el inicio de la transformación de otra persona. Y si quieres seguir descubriendo más secretos naturales para mantener tu cuerpo fuerte, suscríbete para no perderte consejos que pueden cambiar tu vida. Recuerda, nunca es tarde para recuperar tu fuerza y vitalidad. La historia de Esperanza es la prueba de que los milagros existen cuando le das a tu cuerpo lo que necesita. Y todo puede comenzar hoy.